Y qué fuerte No, las claro, él declaraciones cuenta de eso, ¿no? Samuel. Samuel dice en ese relato que hacía que obviamente está hablando del secuestro que Claro, tuvo claro. ya, que hace varios años, en la década de los 80, ¿no? Fue secuestrado por el MRTA. Y él decía que cuando estaba secuestrado, él no se visualizaba, no visualizaba un final fatal. No decía, si me matan, si no me matan, o sea, ¿no? Él pensaba, si es que salgo de esto temprano, voy a ir a mi casa o voy a ir donde mis papás. O sea, visualizaba un final feliz, iba al término, Claro, un ¿dónde reencuentro. aferrarse en realidad? ¿Dónde Exacto. aferrarse? Porque en ese momento yo me imagino tantos días de incertidumbre, tantos días de miedo, tantos días de que no sabes qué hacer, no sabes si es de día, si es de noche, en un lugar tan ófrico, tan frío, como él lo comentaba. Y él marcaba en un Pobrecito. zapato los días, ¿no? Dice que lo Es que tiene te el das zapato, maneras. ¿no? Ahí Entonces ahí, el cerebro ¿no? empieza a trabajar Además dice cómo sin... metían la comida, el Sí. baño solamente le metían un balde, un turril ahí, Tal o cual sea, como en las películas, como en ¿no? las películas, realmente sí, Qué ha sido una increíble y qué experiencia. fortaleza de Samuel poder relatarlo, porque yo creo que ese es un trauma que no va a poder olvidar jamás en su vida. Que ha podido superar, evidentemente, pero no sabemos del todo si realmente ha logrado esa superación y eso se queda pues en uno, se queda en uno y bueno, pues hay que valorar todo lo que Samuel Doria Medina te ha conversado, o Marcelo, en tu podcast, porque definitivamente momentos así tan delicados, Dios es grande y Él Así está es, acá. así es, así es. Seguiremos compartiendo Sigamos, cositas del... sigamos, sigamos. Ahí Bueno, tenemos al invitado. así es, Marce, querido, estamos acá en el programa Síganme los Buenos con una invitada sumamente especial. Vamos a darle la gran bienvenida a Toribia Lero Quispe, que es la primera senadora por Cochabamba Alianza Unidad. Toribia, muy buenos días, un placer tenerla acá en el programa. Tenerte, la tuteemos, como todos. Hola, hola, ¿me escuchan? Te Te escuchamos. escuchamos, Toribia, te vamos a tutear. Muy Aquí buenos Marcelo días, me está... muy buenos días. Les agradezco por la invitación a este espacio, ¿no?, de entrevista. Muchas gracias. Está bien que te tuteemos, Toribia. Podemos Sí, tutearte. claro que sí. Fantástico, muy Claro bien. que sí, 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 sí. Claro que Querida sí. Toribia, para toda la gente que nos está oyendo y que nos está viendo por medio de las redes sociales, queremos saber un poquito más sobre tu persona, sobre tus orígenes, de dónde vienes, qué es lo que hace generalmente Toribia. A ver, cuéntanos un poquito, por favor, para conocerte. Sí, yo soy activista indígena por más de 30 años. Yo vengo defendiendo los derechos de los pueblos indígenas y también los derechos humanos de todos y de todas. Soy de la región sur del departamento de Oruro. Mi papá era minero. Con la relocalización, mi papá justo murió durante la relocalización. Nosotros éramos muy niños todavía, perdón, y tuvimos que retornar a la comunidad, ¿no? Entonces, ya desde ahí yo salí bachiller en Chayapata, que es un pueblo, esa vez era muy pequeño, no había luz, no, muchos servicios básicos no teníamos, pero aún así hemos estudiado con velitas, a veces algunas familias tenían lámpara, ¿no?, de querosene, pero así hemos salido bachiller en los años 86. Entonces, de ahí ya para mí empezó la lucha, la defensa por la tierra y también por la justicia, porque como te decía, mi mamá, si bien nos llevó de retorno a la comunidad indígena, es que mi papá había trabajado desde muy jovencito en las minas durante 35 años, muere y su jubilación, todo aquello, no lo pagaron, pues mi mamá decía, lloraba, ella decía, por lo que no sé leer ni escribir, me han engañado, ¿no?, los dirigentes eh, del centro minero. Y así en mi vida han ido quedando algunas huellas muy profundas de injusticia y eso ha hecho a que yo pueda también involucrarme de activista, ¿no? Por eso te decía, derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, porque el racismo era gravísimo. Entonces mi mamá era matriarca, era una mujer muy fuerte, muy firme, de convicciones muy serias, ¿no? Y además
que se proyectaba mucho y yo lo veía como inclusive feminista, diría, ¿no? Porque me decía, si te casas ahora, porque es lo único que queda en la comunidad, vas a sufrir, tienes que hacer algo. Si quieres, puedes estudiar, con lo poco que yo pueda te ayudo y tú también trabajas, ¿no? Aunque en la comunidad teníamos tierras, teníamos productos, ¿no? Teníamos vacas, ovejas, pero eso no era suficiente como para salir, digamos, a la ciudad y dar continuidad con estudios. Y además, aquellos años todavía muy fuerte, ¿no? El machismo y también la discriminación hacia la mujer desde de la educación, ¿no? De la educación superior. Entonces, también todo ello fuimos viendo, vengo de esa lucha. Después mi organización, que es el CONAMAC, el Consejo Nacional de Aves y Marcas del Collasuyo, CONAMAC, que ya desde aquellos años 90 se va gestando, se va fortaleciendo. Yo inmediatamente me involucro, ¿no? Desde los años 96 ya. Ya después de haber estudiado en Sucre, yo estudié auditoría financiera, y después de haber estudiado la carrera me involucro rápidamente para el movimiento indígena. Ya había avanzado mucho en las tierras bajas, por ejemplo, la nueva constitución política del Estado, pero a partir de ello trabajamos nosotros un proyecto político, ¿no? De cómo tiene que cambiar Bolivia porque es altamente intercultural, ¿no? Es altamente étnico. Tenemos muchos pueblos, muchas culturas, y a los pueblos aquí en Cochabamba que llegaba, parecía que no hubiera llegado inclusive la colonización. No, la gente hablaba quechua, pero bien bonito, o sea, todas las palabras, no encontrabas una palabra en castellano. Todo eso nos animó a nosotros a plantear un nuevo proyecto político que se llamaba la construcción de un Estado plurinacional e intercultural. Con eso hemos venido, bueno, pues vengo de ese proceso, pero también sabrán, desde 2011 hemos sufrido muchísimo bajo el régimen de Evo Morales y prácticamente nos han convertido casi en cenizas. Nos hemos venido recuperando de a poquito y es en ese proceso que me he visto la necesidad de seguir fortaleciéndome, pero a partir de la academia, ¿no? He empezado a hacer diplomados, después maestrías, para poder investigar, para poder fundamentar mejor nuestra defensa, nuestra lucha y seguir proyectándonos hacia ese camino emprendido que no es del movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo muy rápidamente, ¿no? A la cabeza de Evo Morales, había abrazado el proyecto Castro Chavista, que nada tiene que ver con el proyecto político del movimiento indígena. Pero a la gente confunde, a la gente les hace creer, ¿no? Que es un presidente indígena, pero no fue así y se ha visto de manera muy visible el uso, la instrumentalización de los pueblos indígenas, el abuso con las masacres de Chaparina, que ya van a ser 15 años, ¿sí? 10 años. Entonces las masacres han continuado, la aprobación de leyes etnocidas, ecocidas, inclusive yo diría un peligro de genocidio en algunos casos, ¿no? Porque hay muchos pueblos en peligro de exterminio ahorita. Entonces yo vengo de esa lucha y bueno, ahora he sido invitada, ¿no? En 2019 para ser candidata por Comunidad Ciudadana. Actualmente soy diputada plurinacional por el departamento de Cochabamba. La primera diputación me han dado y también ese espacio nos ha servido para denunciar, en este caso, denunciar todas las atrocidades que el gobierno del movimiento al socialismo ha estado cometiendo en contra de los pueblos indígenas y también de los derechos humanos de los políticos de oposición, sobre todo. No había posibilidad de decir nada al gobierno, al régimen. Entonces, eso fue nuestro propósito y desde ahí, ¿no? Seguir fortaleciéndonos con la resistencia de los pueblos que somos oposición al régimen, ¿no? Y ahora soy candidata a primera senadora también, pero bajo la alianza con Samuel Doria Medina, ¿no? La alianza del Bloque de Unidad. Entonces, bueno, para nosotros también es fundamental conversar con Samuel Doria Medina nuestro proyecto político. Decirle de que tiene que haber un acuerdo programático. Toribia Lero no es solamente Toribia, sino somos un bloque político de oposición al régimen y tenemos el propósito de construir un país digno, un país plural, intercultural y que como aliados reconozca mínimamente estos procesos históricos que han venido trazando los pueblos indígenas y que nada tiene que ver con el movimiento al socialismo, que tiene otro camino que es justamente el castrochavismo. Entonces, yo creo Toribia, que ha habido puntos de convergencia con Samuel y ahora estamos aquí.
Gracias. ¿Cómo estás, Toribia? Mucho gusto. Estamos hablando con Toribia Lero. Es candidata a primera senadora por Cochabamba por la Alianza Unidad que postula a Samuel Doria Medina. Eh, Toribia, primero quería preguntarte, si obviamente vemos que los orígenes, un poco más ahondar en cómo fue, digamos, el clic con Samuel Doria Medina, desde cuándo viene esto. Y además quería comentarte, porque obviamente en este momento Toribia estamos en contacto desde Cochabamba, ¿verdad? Ella es candidata por Cochabamba. Y en este momento está la ciudad donde estás está completamente aislada del resto del país. Persisten más de 30 puntos de conflicto y la policía ejecuta un nuevo operativo de desbloqueo. En la nota del Deber dice que organizaciones afines al expresidente Evo Morales cumplen este viernes el quinto día de bloqueo indefinido de las principales carreteras del país en plena crisis económica. Según el mapa, hay 34 puntos de bloqueo, principalmente están en los departamentos de Cochabamba, ¿no? En Cochabamba, también hay en La Paz, en Oruro, en Potosí, en Santa Cruz, en Chuquisaca e incluso uno en Tarija. Pero obviamente la mayor concentración está en Cochabamba y en el Chapare. Como primera senadora por Cochabamba, ¿cuál es la posición que tienes con respecto al poder que tiene Evo Morales en tu región? Y además, viendo el tema de la concentración digamos, sí, la concentración, digamos, de fuerza que ejerce el Chapare, que efectivamente tiene una cantidad, tiene la posibilidad de bloquear, digamos, las carreteras, ¿no? Y los dirigentes del Chapare salen y conflictúan y en este momento tienen cercada a la ciudad de Cochabamba. ¿Cómo ves esto? A ver, yo quiero comenzar cuestionando, ¿no? Entre comillas, reconocimiento todavía que se le tiene a Evo Morales de que aún tiene poder en las calles, que aún tiene poder sobre las bases sociales. Pero ¿a qué costo? Como les dije, el 2011, a partir de 2011, Evo Morales ha comenzado a destruir las organizaciones de los pueblos indígenas, principalmente aquellas que eran genuinas, aquellas que buscaban otro proyecto político, que tenían un nuevo proyecto político, como te decía, con Amax y otras, y las que contaba con él, ¿no? Las Bartolinas, las del UCB, pero ha ido destrozando infiltrando el proyecto político Castro Chávez. Lo que hoy vemos, ¿no? Yo desde mi punto de análisis veo no bases sociales, no organizaciones sociales que representan la causa de los pueblos indígenas, campesinos, los sectores populares. Evo Morales durante todos estos años se ha dedicado a convertir a las organizaciones de pueblos indígenas y sociales casi en organizaciones feudales, en sus vasarios, en sus pongos, que lo único que tienen que hacer es hacerle caso, ¿no? Al señor feudal. Tiene a su disposición a los hermanos y a las hermanas para fines personales, para que le defiendan a él. Y estos hermanos y hermanas no pueden decir nada porque seguramente les ha dado alguna cosita, ¿no? Les dan lotes, los loteadores, les han dado casas, les han dado algunos beneficios, pero con dinero del Estado. Pero si va a volver la derecha, les va a quitar, ¿no? Condicionamientos, amenazas. Entonces, ya nos representan a los pueblos indígenas. A muchos les ha convertido en milicias. Y eso es lo grave. Entonces, ¿a qué costo? ¿A qué costo Evo Morales tiene o dispone de la gente? No como pueblos indígenas, no son representantes ya de los pueblos indígenas, sino ha convertido en sus siervos, en sus pongos y en sus milicias. Y eso es lo que también hay que aclarar. Y con la complicidad, obviamente, del Estado, bajo su régimen dictatorial, y también de este gobierno, que no ha hecho nada. Han permitido durante tantos años que Evo Morales se fortalezca en su bastión del Chapare hasta convertirlo en una republiqueta, y desde esa republiqueta es una amenaza grande para todo el país. Entonces, Evo Morales ha construido, ¿no? su política bajo su imagen,
bajo su caudillismo, ¿no? Y ahora quiere acabar con el país. Entonces, hay que separar eso, ¿no? Yo digo, no son organizaciones indígenas representativas que están luchando por los derechos de los pueblos indígenas. Si fuera así, y te decía, ellos podrían abogado, ¿no? Para que se haga justicia por la masacre de Chaparina. Hubieran abogado, ¿no? Desde aquellos años para que no echen toneladas de mercurio a los ríos amazónicos, ¿no? Los chinos y los colombianos llevando su draga china y saqueando el oro, pero lo que queda es el mercurio y esos ríos son el hábitat de pueblos indígenas en situación de contacto inicial, como los Sesega, los Chimanes, los Tacana. Entonces, ¿cómo? Ellos nunca han dicho nada, nunca han hecho denuncias, nunca se han pronunciado ¿no? Eso, Evo Morales y a los que los tiene dominados respecto, por ejemplo, a los millones, no miles, millones de hectáreas de bosques que se calcinan desde hace más de 10 años en la Amazonía. Nunca han dicho eso. Jamás han abogado de cómo se estaba negociando la industrialización del litio desde 2008, si no me equivoco, 2009, han comenzado a invertir millones de dólares hasta 2018 o 19, $1.000 millones para supuestamente industrializar el litio, convertirlos en batería de litio. ¿Conocemos batería de litio? No, pero esa Querida plata se ha Toribia, perdido. Entonces, no podemos confundir eso, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo Toribia, que ¿me pienso escucha? yo? Sí, sí, Querida sí. Toribia, perdón que la corte. Creo que es un cuestionamiento bastante importante para todos los bolivianos que realmente estamos en duda. ¿Qué es lo que está pasando exactamente y a qué se está jugando con el tema del chapare? Por favor, si puede hablarnos un poquito más a profundidad respecto a este tema. Bueno, lo que se tiene de Evo Morales es que quiere volver a ser presidente por las malas o por las buenas. Y creo que ha decidido por las malas, ha trabajado durante muchos años para tener esas bases, ¿no? políticas que puede disponer libremente y él ordenar cualquier cosa, así como hemos visto en Sacaba. Es peligroso. Entonces, él dice, ¿no? Si no estoy en la papeleta, no, en la papeleta electoral, no va a haber elecciones. Entonces, hay que usar la crisis económica. Entonces, lo que quiere Evo Morales es bajo cualquier circunstancia, como le digo, a las buenas o a las malas, quiere ser candidato, sin importarle el costo. ¿No? Eso es lo que quiere. Pero ¿por qué quiere ser presidente así a las malas? Porque sobre sus espaldas pesan delitos de lesa humanidad, pesan delitos también de carácter público, como el caso de haber cometido delitos de estupro, ¿no? contra niñas de origen indígena y de lesa humanidad, el Hotel Las Américas, que son mucho graves. Pero también el otro tema tiene que ver con el control del narcotráfico, ¿no? Hay denuncias de que ya no hay solamente un cartel, sino hay varios carteles que se están peleando allá adentro. El otro tema también es que el Chapare durante todos estos años ha recibido millonarios, pero millonarios, 1.000 millones, y no sé, 800 millones, 400 millones de dólares de financiamiento. Uno de ellos, la planta de Uria. ¿Quién tiene el control de la planta de Uria en Cochabamba? Son las 6 federaciones de cocaleros. La Universidad Quechua Indígena, ¿quién tiene el control? Las 6 federaciones de chapareños. Ese aeropuerto internacional con millones de dólares construido, ¿quién tiene el control, dominio y propiedad? Las 6 federaciones de chapareños. Entonces, hay también muchos intereses de por medio. Ellos se creen dueños y señores y creen que pueden disponer los dineros del Estado a su conveniencia. Entonces, se están jugando del todo por el todo. Eso solo en el Chapare. ¿Y qué más habrá a nivel nacional? Porque todavía tienen el control de la justicia, tienen el control en el Tribunal Supremo electoral. Entonces, es grave todo el poder que se le ha dado a este señor, pero a este costo de haber construido su propia milicia, su propia republiqueta y querer tener el dominio del país y llevarnos pues por ese proyecto político castrochavista. Cuando nos convertamos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, no va a haber justicia. Nunca le vamos a juzgar al ex dictador.
Él está buscando su impunidad, de eso se trata y por eso quiere destruir el país y llegar a ser presidente a cualquier costo. Esa es la realidad. Bien, estamos con Toribia Lero, candidata a primera senadora por Cochabamba en la Alianza Unidad. Pero efectivamente, Toribia, el Chapare es un problema por el tema del narcotráfico y obviamente es parte de este esquema, digamos. Tú como primera senadora por Cochabamba, ¿qué propones con relación a qué se debe hacer con el Chapare? Cuál es la acción que debería tomar el gobierno, ya sea de Samuel de Medina o el gobierno que venga, con relación al tráfico y producción de coca que se deriva al tema de cocaína y todo lo que está pasando en el Chapare? El Chapare es un poder, es un lugar que nadie, creo que no hay autoridad ahí. ¿Cómo se ve este tema desde Unidad? A ver, quiero comenzar señalando de que con este gobierno no se le va a apresar, no se va a hacer justicia, no se va a hacer nada contra Evo Morales. Ya no los ha demostrado. Es que Luis Arce Catacora y Evo han sido pues socios, ha sido su ministro durante 14 años y saben ellos lo que han hecho. La crisis económica que vivimos ahora, Evo Morales y Arce Catacora saben muy bien lo que han hecho y no se van a pisar la cola entre cocodrilos, como se dice. Por eso, de manera contundente, quiero decirles de que va a haber justicia, se va a recuperar la institucionalidad, la confianza, ¿no?, en el país, la confianza también en la justicia cuando haya un nuevo cambio de gobierno. Solo así se podrá seguir adelante con nuestro país. Eso es una realidad. Lo otro, para mí, no es conveniente amenazar a los hermanos, las hermanas del pueblo de Chapare, porque ellos sufren todos los días. Ustedes han escuchado las denuncias, les quitan sus casas, les quitan sus terrenos cuando no obedecen al régimen. Y por eso la gente empobrecida, porque Bolivia nunca ha salido de la pobreza. Muchos hermanos que son de Chuquisaca, de aquí de la región andina de Cochabamba, tienen sus chaquitos, tienen sus casitas, tienen algunas cosas allá, no quieren perder, por eso se someten también. Eso hay que liberar, hay que desesclavizar, hay que darles la confianza. Obviamente que se tiene que luchar pues contra el narcotráfico, porque el narcotráfico no lleva al camino del vivir bien, no lleva porque el camino, no lleva a transitar por el camino noble que es el Capañán. Entonces se tiene que luchar contra el narcotráfico, se tiene que luchar, pero no todo el pueblo chapareño está pues inmerso en el narcotráfico. Hay mucha gente que se dedica a la plantación de plátanos, piñas, frutas y otros productos. Es altamente potencial Chapare para poder diversificar su economía, pero no lo hacen, no pagan ni un centímetro, ni un quinto de impuestos ¿no?, el sector cocalero, pero se han llevado millonarios proyectos y por eso cada uno de los chapareños tiene que agradecer a Evo, porque a mí me decían eso, tienes que agradecer a Evo porque estás con pollera, tienes que agradecer a Evo porque hayas llegado como diputada indígena al Parlamento, por Dios, o sea, les mienten de todo. O sea, es como si la lucha indígena hubiera empezado con Evo Morales, cuando eso es totalmente mentira. La lucha indígena es pues, tiene cientos de años de lucha y lucha para ser reconocidos y para vivir en equidad, como ahora les planteaba, en interculturalidad, ¿no?, desde 2009. Entonces, hay mucha gente que está sufriendo. Para mí no es conveniente amenazar, decir que los chapareños son malos, sino han sido obligados, son obligados, han sido, si vale el término para mí, ni siquiera dogmatizados, ideologizados, porque cuando uno tiene ideología, debate, ¿no? En democracia se debate, dicen somos demócratas, pero es lo que estamos viendo. Entonces, es un tema muy particular, pero yo no comenzaría amenazando de que el pueblo chapareño tiene que ser intervenido, no, sino tiene que haber justamente estos actos de reconciliación, de que se haga justicia, de que se respete su propiedad privada de cada uno de las y los campesinos que viven ahí, porque ahora alguien maneja los títulos y les quitan sin derecho a nada, porque muchos fila en fila han venido a quejarse a la brigada parlamentaria, pero lastimosamente la brigada parlamentaria de Cochabamba, como tiene el control de los masistas, es como ir a la boca del lobo. Entonces tiene miedo la gente, inclusive recurrir a la oposición, porque el control de la justicia tiene también el masismo. En el
Chapare, el MAS de Evo Morales, es pues su bastión, tiene el control de la justicia, tiene el control de todo, la gente tiene miedo. Entonces, eso hay que liberar, hay que desesclavizar, hay que devolver la confianza, la autonomía, su libre determinación a esos pueblos, a los pueblos o al campesino, ¿no? Y también otro sector, por ejemplo, no hay que olvidar, Toribia. los yuki, los yacaré, los del tipis, ¿verdad? Eso es lo que yo podría responder por el momento. Querida Toribia, hablaba sobre la lucha indígena. Hay un control de la justicia bastante fuerte. Las condiciones son bastante delicadas también en este aspecto. ¿Qué quiere decir todo eso? Como que hay que agradecer a Evo Morales por todo, hay que agradecer porque lleves pollera, hay que agradecer por muchas cosas. ¿Lo consideran un dios? A mí me decían sinvergüenza. Sinvergüenza, tienes que agradecer a Evo Morales. Gracias a Evo Morales tienes pollera respetada. Gracias a Evo Morales has llegado a ser diputada por el gobierno. Sinvergüenza, así me dicen. Si a mí me dicen eso, que yo nunca he sido del MAS, jamás es un masista, Ajá. imagínate cómo les trata a los otros hermanos que sí han recibido algo del Estado, pero Evo les ha hecho creer que era de él, ¿no? Como si fuera su plata. Entonces, hay que agradecerle. Entonces, aquí en Cochabamba lo mismo, en la zona sur se maneja, hay que agradecer al Evo porque les ha dado esos terrenos, porque han manejado el Estado, por los dineros del Estado, de los bolivianos y bolivianas como han querido. Todo era propaganda política. Y les vamos a hacer una placita, les vamos a adoquinar las calles o cementar las calles, aunque las calles no tenían título, nada, pero la plata salía del UPRE, que estaba controlado por Juan Ramón Quintana, del Ministerio de la Presidencia, la Unidad de Proyecto Especial. Se han pasado por alto del Ministerio de Obras Públicas y han construido puentes. Ahora se caen los puentes, como el puente Rapuro en Santana de Yacuma, y no hay quien responda por eso. ¿Por qué? Porque ha sido recursos del UPRE y no del Ministerio de Obras Públicas, no quiere hacerse cargo por la gobernación, no quiere hacerse cargo el municipio, o sea, han hecho lo que han querido. Y aquí en Cochabamba también. Entonces, pero a cambio de qué, tienes que decirle gracias a Evo Morales. La derecha nunca iba a traer esa plata, y así que no sean sinvergüenzas. Y si van a ser sinvergüenzas, les vamos a quitar la casa, porque la casa no tiene, en la mayoría de la zona sur, no tiene derecho propietario. Son más de 20 años que no les han dado la gana de que puedan tener derecho propietario, entonces están ahí también esclavizados, condicionados, y si no van a las movilizaciones, les vamos a quitar, son sinvergüenza. A eso me refiero, estimada hermana. Toribia Alero, candidata a primera senadora por Cochabamba, por Unidad. ¿Cómo fue el clic con Samuel Doria Medina? ¿Desde cuándo? Y yo quisiera pedirte ya en la fase final de la entrevista, ¿cuáles serían las tres leyes que deberían ser fundamentales para Cochabamba y que proponen Toribia Alero como candidata a senadora? Sí, como les señalaba, nosotros venimos o somos sobrevivientes del régimen del movimiento al socialismo, ¿no? Desde Evo Morales. Les digo sobrevivientes porque querían hacernos olvidar quiénes somos bajo el régimen de ese proyecto político Castro Chávez. Entonces, apenas nos hemos reorganizado, trabajado, resistido sobre todo, y hay un poquito de respiro y de denuncias también que hemos tenido desde el espacio de la Alianza Comunidad Ciudadana. Nuestra lucha la hemos trasladado al campo legislativo porque tenemos que fiscalizar, tenemos que inspeccionar, ¿no?, el estado de situación en la que se encuentran los pueblos indígenas. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos ocupado, por lo menos he ocupado, la presidencia de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas, donde hemos abierto el espacio para que todos los hermanos indígenas puedan venir a denunciar, ¿no?, los casos que tienen. Y también hemos devuelto credibilidad desde este espacio a nuestras luchas y recuperar el camino de la reconstrucción, de la construcción, perdón, del Estado plurinacional y todo aquello. Entonces, ah, eso era en ese marco programático también, ¿no? Y cómo seguimos ahora sobreviviendo, y seguimos sobreviviendo, porque si vean ustedes a las organizaciones de pueblos indígenas y también sectores populares, Jayaya Eco, Jayaya Arce, Jayaya Andrónico, o sea, han abrazado un proyecto político, ¿no? Pero no así un proyecto propio. Entonces,
o el que teníamos en este caso, ¿no? Por eso para nosotros es sobrevivencia. Cuando ya estaba iniciando la construcción de la alianza del bloque de unidad, hemos recibido varias invitaciones, ¿no? De distintas fuerzas políticas y así de otros, para propuestas, sus propósitos, si sus proyectos políticos eran con indios o sin indios, así como se dice. Y bueno, la mayoría de los digamos, ¿no? Pues porque hay tensiones, ¿no? También, es que el MAS ya tiene a los indios, ¿no? El que representa a los indios es el MAS, más o menos, cuando el MAS no representa a los pueblos indígenas. No se han reducido la cuestión indígena a un partido político, del movimiento al socialismo. Es con todo ello, la conversación para mí ha sido con los operadores políticos de Samuel Doria Medina y también con Samuel Doria Medina, porque tienen en sus filas también, creo que personas que es cuestión indígena, la temática indígena, y Samuel es de centro, ¿no? Es político, democrático en este caso, que no es lo mismo como no, no es socialista, sino tiene un proyecto político de centro democrático, y además coincide con dentro del marco de nuestro proyecto político con la económica. No soñamos ser mendigos, no soñamos vivir como Cuba, Nicaragua y Venezuela comiendo de la basura o anotando libretitas donde anotes cuánto de ración te ha dejado el régimen. Nosotros soñamos en la prosperidad, en el progreso. Y eso para nosotros es ser canil, ser capaz, poderoso, una persona con educación, una persona educada para progresar, para prosperar. Y creo que también Samuel Doria Medina tiene ese propósito, ¿no? Entonces ahí hay una convergencia. Y lo más importante, la lucha, la defensa de la democracia, la justicia y reconocer estas proyecciones que tenemos los pueblos indígenas, ¿no? El respeto por los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Para nosotros eso es suficiente y con ello podemos avanzar. No lo vamos a convertir a Samuel en un indígena, no, de ninguna manera. Él no va a ser indigenista ni indígena, él va a seguir siendo Samuel. Pero ahí sí ahí sí converge, ¿no? El respeto por las culturas, el respeto por los pueblos indígenas, Yuracaré, Simane, Itonama, Siriono, Tapiete, Huenayet, el pueblo Araona, el pueblo Yuki, Yuracaré, los hermanos que están en exterminio, por ejemplo, en Santa Cruz, ya convertidos ahora, no sé qué, no voy a hablar mucho, los hermanos Ayoreo, por ejemplo, Chiquitano, Guaraní. Bolivia es intercultural, altamente multiétnico, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a matar las culturas? ¿Cómo podemos continuar con un proceso de peligro de extinción, exterminio de los pueblos indígenas? Bien. Entonces, además, con esto más termino, la Constitución de 2009 ya es pues clara. Yo sé que vamos a cambiar muchos, pero por lo menos hay pilares de respeto de los pueblos indígenas en el marco de los acuerdos, de los compromisos que ha asumido el Estado boliviano de cuidar, de garantizar la vida de los pueblos indígenas. Y desde 1990, sí, 89, desde el gobierno de Jaime Paz Zamora, se han venido comprometiendo, ¿no? A nivel de Naciones Unidas que sí van a garantizar la vigencia de los pueblos indígenas. Por eso se cambia la constitución política del Estado de manera progresiva. Entonces, aquí no se trata de decir están abrazando la lucha del Evo, no. En los años de los fines 80 ya el señor expresidente Jaime Paz Zamora ya había aprobado el convenio 169 de la OIT y ha venido procesos de cambios estructurales de la constitución política del Estado. Después viene con Víctor Hugo Cárdenas, el GONI, que también van avanzando, por ejemplo, con esto de la participación popular, y ahí los pueblos indígenas tenemos derecho a autoidentificarnos como indígenas. Hace un proceso largo, ¿no? Y que no lo quieren reconocer. De eso está
muy consciente de Samuel y que ese proceso ha sido mucho más fuerte, digamos, contundente en 2009, cuando se construyen los pilares para transformar este país y que sea plural e intercultural. Así Eso es, nomás claro. no es que ahora van a morir los blancos, se van a ir a su país, no, pero más al contrario, es el MAS el que ha dividido, ha profundizado esa lucha y ha hecho ver a Bolivia como siempre, caras e indios, cuando no es así, ¿no? Entonces, Bien. eso se ha comprendido para mí muy claro y por eso hemos firmado una alianza con un programa mínimo con Samuel Doria Medina, ¿no? Es creo que con la única instancia política que hemos podido hablar en profundidad estos temas, ¿no? Entonces, y eso también lo quiero decir a los hermanos, a las hermanas que me escuchan, porque me decían, por qué con esa cara te has juntado? ¡Qué Con esa barbaridad! cara, Y hemos claro. explicado claramente por qué. Porque se trata de nuestra sobrevivencia. Nos quieren hacer olvidar quiénes somos imponiéndonos un proyecto político castrochavista. ¿Acaso en Cuba hay indígenas? ¿Cómo viven los indígenas en Venezuela? Sí, Como así es. aquí, esclavizados, convertidos en indígenas. Así es, Toribia. Y lo mismo en Nicaragua, peor, ¿no? Entonces, por eso nos hemos fortalecido y nuestro camino es eso, construir un país diverso, intercultural, democrático, con justicia y además que la gente en ese marco de progreso y prosperidad ame la naturaleza. Eso es, estimada hermana y hermana. Bien, Toribia, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Toribia. Ha sido definitivamente un placer tenerte acá en el programa. Sabemos que en alguna oportunidad vas a venir acá a la Ciudad Maravilla, a la Ciudad de La Paz, así que cordialmente te invitamos a Que tomes un cafecito estés con nosotros acá en los estudios exactamente de Radio Monumental, para que te tomes un delicioso cafecito con nosotros y vas a compartir muy aparte del tema de coyuntura, muy aparte del tema de política, pues vamos a estar conversando tomando un delicioso café, unos temas muy interesantes también que tocamos acá en el programa y va a ser un placer tenerte acá en los estudios de Radio Monumental. Gracias por tu participación, Toribia. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y también quiero que sepan que nosotros venimos del movimiento indígena y nuestro proyecto es construir ese país intercultural. Y de verdad siempre les digo en los programas, ojalá en algún momento inviten a una lideresa del pueblo chimané, inviten a un líder del pueblo Eseja, a una lideresa de aquí de Cochabamba del pueblo Así Uracaré, es. Yuki. Eso es Es interculturalidad. Y importante. les hablen Sí. su idioma y todavía tenemos los idiomas, cosa que no se ha hecho, más al contrario, nos hacen ver como salvajes, como todo es allá. No es así. Bueno, muchas gracias nuevamente y que te hasta otra oportunidad. Y que hoy gane Bolivia. Así ese abrazo nos une a Eso. todos. Ojalá que hoy gane Bolivia, Venezuela. Seguramente estás No. esperando también. Un abrazo grande. Gracias, Toribia. Gracias. Muy bien, Marce, Bien. querido. Bueno, muy válida la información que nos ha dado Toribia, pero tenemos mucho más acá Mucho en más. Síganos 10 de la los mañana con buenos. 3 minutos. Vamos a un corte. Nos van a matar. Nos van a matar.